Esperemos que se gocen en la palabra de Dios, en la enseñanza de esta noche, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de comenzar. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por ser tan bueno con cada uno de nosotros, Señor. Padre, abre nuestros corazones, Señor, penetra hasta lo más profundo, Señor, que tu palabra quede dentro de nosotros, Señor Padre, y que podamos cumplirla, Señor, y que podamos siempre caminar, Señor, bajo tus estatutos, bajo tu mandamiento, Señor Padre. Padre, guíanos, queremos aprender más y más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como faltan 10 para las 7, tenemos hasta las 9 de la noche, hermano. Está malo el reloj. Hermanos, el Señor siempre está hablándole el corazón a uno. Siempre está pendiente a que usted y yo podamos aprender de su palabra. El tema de esta noche que vamos a compartir es constantes o fluctuantes. Cuando estaba estudiando este tema, hermanos, me regresé a los primeros años acá en Estados Unidos, cuando recién vine. Me acuerdo que íbamos a unas compañías a llenar aplicaciones y los primeros requisitos, cuando uno llena, bueno, le piden la información de uno primero, para qué aplica uno, y cuando ya lo contratan a uno como empleado, viene la página donde tienen su póliza ellos, sus ordenanzas y todo lo que uno tiene que cumplir. Y en estos tiempos no sé cómo son las compañías, hermanos, pero antes te daban de 30 a 60 días de prueba para ver si uno podía desarrollar el trabajo. Y lo primero que ponían en sus pólizas es ser puntual en el trabajo. A la hora de entrada, a la hora de la salida, teníamos una sola vez para poder ir a usar el baño. Ahora también ponían ellos en la aplicación, ya cuando uno ya lo contrataban, que en el transcurso de los 60 días uno podía fallar 2 veces nada más. La primera era un warning, la segunda para afuera, hermano. Eso era ¿por qué? Porque ellos tenían su póliza donde decían que una persona que si fallaba una vez o 2 veces es porque no era buen empleado. Y cuando estudiaba este tema dije yo, entonces quiere decir que es bueno ser constante en todo, hermano. Más en los caminos del Señor nosotros necesitamos ser constantes. Y así era antes en las compañías. Hoy en día, no sé, hermano, tengo años de no llenar una aplicación, no sé si todavía ponen esas clases de pólizas en cada compañía. Cambia, no sé ahora en estos tiempos cómo será, pero antes era así, hermano. Si tú fallabas mucho en un trabajo, hermano, no pasaban 2 veces que tú ibas para afuera. Ya no te tomaban como un empleado no bueno. Y lo más que te quedabas de récord, tenías que esperarte 6 meses para volver a aplicar, hermano. ¿Y sabes cuál es la diferencia en los caminos del Señor? Que a pesar que nosotros seamos fluctuantes, Dios nunca nos va a despedir, hermano. Jamás. Más bien Dios va a preparar el camino a que usted y yo podamos estar siempre constantes en los caminos de Él, pendientes de su palabra, que aprendamos todos los días, porque Dios es un Dios lleno de misericordia. Mira vamos a leer el versículo clave de esta noche, hermano. Si me acompañan a leer Efesios 4, 14 al 16, pero quiero leer desde el 13, hermano, si me acompañas, por favor. Efesios 4, 13 hasta el 16. Amén. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire lo que dice el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, hermano, qué precioso esto. Si Dios nos deja a nosotros para poder edificarnos, porque somos parte del cuerpo de Cristo, todos nosotros, hermanos, tenemos una función muy valiosa, pero Dios nos está advirtiendo en su palabra de que no podemos ser creyentes fluctuantes. O sea, no podemos ser empleados, hoy voy y mañana no vengo. Como es en estos tiempos, hermanos, es triste de que hoy en día, antes las compañías te sentaban y te entrevistaban, ahora es al revés, hermano. El empleado viene, ¿cuánto me va a pagar? ¿De qué horas a qué hora? ¿Me va a raitear? ¿Me va a pagar gasolina? Wow, digo yo, ¿y ahora qué pasó aquí? Así está la situación, hermano. Mira cómo ha cambiado la vida hoy en día. Ahora el que anda buscando empleo entrevista al dueño de la compañía para ver cuánto le va a pagar primero. Ya no le puede preguntar ni siquiera qué es lo que sabe, sino que cuánto le va a pagar. Así es esto. Y en los caminos del Señor, hermano, solamente es de escudriñar y enseñarnos de la palabra. Mira lo que significa fluctuante. Dice cambiar continuamente o variar irregularmente. Y esto está hablando de una persona que no tiene firmeza en su caminar en la fe con Dios, hermano. Esto es serio, hermano. Es una palabra dura. Cuando yo la estaba leyendo dije, Señor, ayúdame a no flaquear, a no ser fluctuante, porque a Dios no le agrada esto, hermano. Pero eso de que no le agrade, no, porque la situación en que nosotros nos metemos en problemas nosotros mismos, Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos ser mejores cristianos, mejores creyentes. Dios nos da el entendimiento a cada uno, hermanos. Usted y yo vamos a decidir qué queremos hacer. Si continuamos, si avanzamos en los caminos del Señor, Dios nos pone todo para que nosotros lo hagamos, hermano, y crezcamos, como dice el versículo 13, hasta que lleguemos a la plenitud de Jesucristo. Es un trabajo largo y arduo. Y se trata de obediencia, hermano. Y fácil, no es fácil, hermano. No es fácil, pero yo creo que no es imposible tampoco. Simplemente tenemos que dejarlo llevar por el Espíritu del Señor para entrar en su obediencia y poder caminar como a Él le gusta, hermano. Acompáñame a leer, mira lo que dice en Proverbios 22:3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Aquí es donde nosotros podemos ver, hermanos, pequeños detalles de los cuales nosotros tenemos que aprender, hermano. Cuando hay algo que tú sabes, que tú reconoces y lo has reconocido que no es bueno, hermano, en ese momento parar y no continuar haciendo algo porque no viene de Dios. Esto lo va a hacer alguien que es constante en las cosas del Señor, que conoce y está bien firme y sabe que a Dios no le agrada lo que es malo. Y si tú y yo sabemos y reconocemos que algo está malo y que lo estamos haciendo porque nosotros queremos, hermanos, nos metemos en problemas. Entonces, en ese punto, si nosotros hacemos y excedemos a hacer las cosas, nos convertimos en fluctuantes. Amén. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal,
mas el insensato se muestra insolente y confiado. El domingo el pastor Alex nos decía de que nosotros buscábamos una excusa. Y aquí lo está diciendo la palabra. Si somos insensatos y somos fluctuantes, nosotros vamos a tropezar todo el tiempo, hermano. Y lo que Dios quiere con su palabra, lo que nos está enseñando esta noche, hermanos, es que nosotros aprendamos a vivir y aprendamos a atesorar y a obedecer los estatutos y mandamientos que Él nos enseña en su palabra, hermano. Porque eso es lo que nosotros necesitamos, afirmarnos en la fe. Mira lo que significa constante, firme, es una palabra sólida, firme, es algo de firmeza. Dice, el significado bíblico dice, ser constante implica firmeza, perseverancia, inquebrantable estabilidad en la fe, los propósitos y la conducta sin dejarse mover por las circunstancias. Esto es asociado a la madurez espiritual. Hermanos, si usted y yo estamos creyendo y creemos y estamos parados sobre la roca y creemos de que Dios está con nosotros, hermanos, no cualquier persona, no cualquier cosa nos va a conmover y nos va a hacer cometer errores. Y te estoy hablando en los caminos del Señor, hermano. Alguien que es constante con el Señor, hermano, va a analizar primero la situación, primero va a pedir una guía de parte del Señor para poder acceder a hacer cosas. Pero ¿qué pasa si el fluctuante no es constante en la oración, no es constante en la lectura de la palabra del Señor? Fácilmente puede ser engañado, como lo dice la palabra. Pero si estamos bien arraigados en las cosas del Señor y tenemos esa fe y somos firmes de que hay un Dios, hay un Señor todopoderoso que es el que está con cada uno de nosotros, hermanos, no cualquier cosa nos va a mover. Aunque nos duele, hermano, aunque estemos pasando situaciones, yo sé que siempre, pero si nosotros confiamos en Dios, nosotros vamos a estar firmes todo el tiempo, hermano. ¿Se acuerdan la enseñanza del que construyó la casa sobre la arena? Vinieron los vientos y botaron, pero más el que construyó sobre la roca, ese permaneció. Esa casa no cayó. Entonces nosotros necesitamos ser así, hermanos. Nosotros necesitamos estar firmes en lo que hemos creído, firmes en la palabra del Señor, firmes en la oración, firmes siempre estudiando la palabra del Señor, hermano. Pidiéndole al Señor de que Él nos guíe, que Él abra nuestro entendimiento para entender muchas cosas, porque a veces queremos hacer tantas situaciones, quisiéramos arreglar nosotros nuestros problemas, nuestras circunstancias que se vienen a nuestra vida y no podemos, hermano. No sé cuántos han tratado de arreglar cosas que creemos que podemos, entonces no lo podemos hacer. No podemos ni acelerar, no podemos hacer nada. Simplemente pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Y así el Señor se va manifestando con cada uno de nosotros. Mira cómo tenemos la palabra nos enseña desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento cómo usted y yo podemos afirmarnos y ser constantes en los caminos del Señor y que no venga esa fluctuación a nuestras vidas, porque de la única manera, hermano, yo pensaba, de la única manera que a nosotros nos puede venir y ser fluctuantes es cuando no consumimos de la palabra, hermano. Es de la única manera. Es de la única manera que nosotros podemos caer en esa situación de ser fluctuantes, porque no estamos en las cosas que el Señor nos manda a hacer en su palabra. Mira, acompáñame a leer, te voy a leer Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio 6, del 1 al 9. Amén. Dice el 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra
a la cual pasáis vosotros para tomarla. Esto era para aquel tiempo, hermano, cuando el pueblo, imagínate cómo el Señor, qué tanto fue lo que hizo por esta gente, por este pueblo, y aún así había tremenda incredulidad en esta gente. Wow, veían el poder del Señor, se manifestaba, y aún así había todavía aquella gran duda, hermano. Imagínate en estos tiempos, hermano, cómo no va a haber dudas nosotros que todavía estamos entre si sí o no. Pero el Señor nos está enseñando, hermano. Por eso están los ejemplos aquí en la Biblia, para que nosotros podamos afirmarnos cada día. Amén. Dice el 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mira qué importante es enseñarle a los hijos desde pequeños a poder empezar a escuchar la palabra del Señor. El 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El 4, oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y el acostarte y cuando te levantes. El 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. El 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Amén. Hermanos, hay mucho que aprender. Hay los mandamientos y estatutos del Señor. Creo que es lo más importante desde el principio, hermano, que cada uno de nosotros podamos atesorarlas. Porque de aquí depende nuestro caminar, de aquí depende el caminar de tu hijo, como lo leíamos en la palabra, hermano. De aquí depende todo. Si los padres desde pequeños le enseñan a un niño la palabra del Señor, hermano, lógicamente este muchacho va a conocer de Dios temprano. Ahora, hay algo también, ustedes saben de que el niño crece y llega a ciertos años de adulto, ya empieza a pensar por su propia vida, y empieza a tomar sus propias decisiones. Si el niño ya llegó a sus 20 años y empieza a tomar sus decisiones y decide apartarse de los caminos del Señor, hermano, ya la cuenta va a ser entre él y el Señor. Pero usted como padre tiene en estos momentos cómo poder hacer para que su hijo siempre llegue y lleve en su corazón la palabra del Señor, porque así lo quiere el Señor, que nosotros lo podamos hacer, hermano, para que esto se haga costumbre y que no muera la palabra, sino más bien que cada nueva generación lleve y conozca la palabra del Señor. Amén. Hermanos, y si nosotros somos constantes en la oración y leyendo las escrituras del Señor, hermanos, los mandamientos del Señor y los estatutos que Él nos enseña, hermanos, se nos van a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, los vamos a andar todo el tiempo. Vamos a aprender a hacer lo que el Señor nos manda en su palabra. Acordémonos también, hermanos, que nosotros tenemos el libre albedrío de querer hacer tanto lo bueno como lo malo. Eso sí, hermanos, que hay algo de que está escrito en la palabra que dice que Él escudriña el corazón y ve los pensamientos de nosotros. Entonces, eso que nos resuena a nosotros, porque, o sea, de ninguna manera nos podemos esconder del Señor.
Más bien podemos darle más amplitud, darle más espacio al Señor, que pueda Él irrumpir en nuestros corazones, que no enduremos nuestros corazones, hermanos, porque el Señor lo que quiere es, ya nos dio la salvación gratuita, pero ahora quiere que nosotros afirmemos esa salvación, que nos afirmemos nosotros, que no miremos esto como no, pues sí, hoy no voy, hoy me duele el pelo, cualquier excusa. Eso es lo que no le gusta al Señor, que busquemos excusas para no atender lo que normalmente nosotros hacemos. Y venir a las reuniones, hermano, es importante para todos, hermano. Amén. Acompáñame a leer en Romanos, vamos a leer del Romanos 12, del 1 al 12. Amén. Mira el tema que tiene aquí, no sé si tu Biblia es igual que la que yo traigo, pero ahí en el versículo 12 dice, deberes cristianos. Mira el tema que tiene. Dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Hermanos, es tan importante que usted y yo queremos estar firmes, queremos que esta palabra constante esté en nosotros. Aquí están los deberes cristianos que nosotros proseguir. Primero, aprender a grabarnos en nuestro corazón y en la mente los estatutos y mandamientos del Señor. Antes de todo, después afirmar nuestra fe, hermanos. Nos afirmamos, creemos que hay un Dios que está con nosotros todos los días. No vamos a flaquear, hermanos. No vamos a ser fluctuantes. No va a poder venir cualquier, como dice la palabra, cualquier viento de doctrina. El pastor Alex dijo el domingo, que pastor Wilson siempre dice, que no andemos mirando prédicas de otro lado, hermano. Mira, a mí me admira mucho pastor Wilson. ¿De dónde saca tanta fuerza para dar tanta enseñanza? Yo le he dicho a él, se lo he dicho en amor, pastor, cuando vaya a Salvador, vaya y descanse, acuéstese en una hamaca, descanse un día, pero las cosas que él hace para poderse transmitir y poderte dar la palabra a ti y a mí, hermano, valoremos eso, no cualquiera lo hace.
Es un esfuerzo. Yo me pregunto de dónde saca fuerzas el pastor para hacer todo esto. ¿Sabes qué es, hermano? Es la gracia del Señor en él. Es eso. No es que él no tenga que hacer, no es que no pueda ir él a darse una vuelta por todo El Salvador. No, hermano. Es la gracia del Señor que se manifiesta en él. Porque fácil, hermano, facilito podemos hacer nosotros aquí, estando aquí nosotros facilito. Me quedo en el sillón y voy a ver unas 2 movies de Netflix. Y le mandamos así al pastor, fíjate que no va a venir porque me siento enfermo. Hermanos, dejemos que la gracia del Señor fluya sobre nosotros. Si nosotros le permitimos al Señor hacer todo esto y que nuestra fe se afirme en Él, hermanos, los estatutos, la obediencia encierra absolutamente todo en la palabra, hermanos. Si somos obedientes a su palabra, a nosotros no nos va a hacer necesidad, si cuando de verdad estemos enfermos, hermanos, sí, los vamos a quedar en casa, los vamos a reponer. Pero cuando nos inventamos cosas, hermanos, ahí venimos a caer en las artimañas del enemigo, que es el diablo, y nos convertimos en fluctuantes de vez en cuando. Y no quiere el Señor que seamos así, sino ser firmes todo el tiempo. Amén. Y para ir cerrando, hermano, te quiero leer Efesios 6, vamos a leer. Mira por qué importante es, mira. La armadura de Dios, hace poco el pastor nos ha estado enseñando acerca de esto, hermano. Qué importante es nosotros, si nosotros de verdad tenemos fe en el Señor y somos constantes en la palabra del Señor, hermano, toda la armadura del Señor va a estar con nosotros todo el tiempo. Amén. Vamos a leer del 6, Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire, hermano, cómo habla la palabra en esta noche para cada uno. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, queremos estar firmes en las cosas del Señor. Atesoremos la palabra del Señor y seamos obedientes a sus mandatos, a sus estatutos, porque eso es lo que le agrada al Señor, la obediencia de cada uno de nosotros, hermanos. Yo te quiero dejar esto, hermano, en tu corazón. Quiero que tú puedas escudriñar la palabra del Señor. Siempre no te olvides de que Dios está con nosotros todos los días, hermano. Mira lo que dice en Mateos 5:6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted y yo tenemos hambre y sed de la justicia, que es la palabra del Señor, hermanos, nosotros vamos a ser constantes, vamos a ser firmes para sus negocios, que son los caminos del Señor, hermano. Hermano, te dejo con esta palabra. Que Dios te haya hablado tu corazón, hermano, que podamos ponerla en práctica, hermanos, porque eso es lo que a Dios le agrada. Amén. Amén.
Si nos podemos poner de pie, hermanos, vamos a salir de este lugar adorando y exaltando al Señor. Amén. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Difícil de expresar, tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad entronado estás, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy, maravillado estoy, maravillado estoy. Amén, aleluya. Amén. Damos gracias, Señor. Gracias porque permitiste que pudimos estar aquí una noche más, Señor. Gracias por la palabra que pusiste en el corazón de nuestro hermano Jaime, Señor. Permite que podamos ponerla en práctica, Señor, todos los días de nuestras vidas. Permite que podamos llegar con bien a casa, Señor. Guárdanos, protégenos en nombre de Jesús. Amén. Están despedidos, hermanos. Que el Señor los bendiga.